bienvenidos a este webinar Satisfaga las necesidades de sus clientes con OpCenter APS, donde estaremos platicando sobre la importancia de la programación de producción a la hora de crear estrategias y ciclos de producción enfocados a la satisfacción del cliente, y también cómo la adopción digital y la implementación de herramientas especializadas como OpCenter APS pueden ser clave en la consolidación de estos objetivos. Para platicar más a fondo, a profundidad sobre estos temas, el día de hoy nos acompañan César Martín. Él es director ejecutivo de la unidad de manufactura 4.0 por eWorkplace. César tiene amplia experiencia en tecnologías, estrategias de industria 4.0 y fábrica inteligente a nivel de implementación, consultoría, negocios, siempre con enfoque a éxito al cliente. César, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Yacer, buen día. No, gracias a ti y gracias a las personas que nos acompañan. También nos acompaña Gabriel Galío. Él es arquitecto de soluciones, también de la unidad de manufactura 4.0 por eWorkplace. Gabriel también cuenta con amplia experiencia en la implementación, configuración de la solución de OpCenter APS con clientes globales de OpCenter APS y varias sistemas enfocados a la producción. Gabriel, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Yasser. Buenos días a todos. Será un gusto, mucho gusto compartir la experiencia hoy. Pues vamos a comenzar con este webinar repasando un poquito la agenda, qué temas estaremos viendo durante la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre las tendencias, qué objetivos, qué necesidades están impactando actualmente la industria de la manufactura. Posteriormente hablaremos sobre un concepto clave para que las empresas manufactureras sean competitivas. Me refiero a la resiliencia, la adaptación. Hablaremos sobre la importancia de la programación de producción para crear una cadena de suministro enfocada a cliente. Tendremos también una demostración de cómo OpCenter APS funciona con escenarios, con procesos, con clientes reales. También hablaremos sobre beneficios, tangibles y visibles que puede tener una estrategia de programación de producción. Y también hablaremos, tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, así que si ustedes a lo largo de esta charla tienen comentarios, tienen preguntas, por favor guárdenlas, escríbelas, que nosotros las estaremos resolviendo. Bueno, ahora sí, para empezar de lleno este webinar, siempre para saber a dónde vamos, primero tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Y en ese sentido va mi primera pregunta, César. ¿Dónde nos encontramos actualmente en la industria de manufactura? Muy bien, gracias, Yacer. La industria de manufactura es algo que a lo largo de la historia conlleva muchas variables y también conlleva múltiples retos. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que con un desarrollo tecnológico avanzando a pasos agigantados y con un cliente, un usuario final, un consumidor orientado a la inmediatez, a que lo tengamos lo antes posible, ha hecho que los ciclos productivos dentro de las compañías deban ser más ágiles. Y no únicamente son los ciclos de la ejecución, sino también tiene que ver con los ciclos de la creación, del R&D, de la investigación y el desarrollo de los productos. Pero cuando nosotros estamos hablando de que sean ciclos más rápidos, no estamos llevando que a su vez sean más sencillos, sino que por el contrario, son cada vez más complejos. ¿Esto qué hace? Que dentro de cada una de las compañías nosotros debamos estar respondiendo, ¿no?, de una manera más ágil y necesitamos tener procesos flexibles implementados. Ahora, cuando nosotros hablamos de procesos flexibles, de un consumidor cada vez más exigente, esperando respuestas mucho más rápidas, no son las únicas necesidades que se está teniendo en la manufactura, sino que también de manera interna se está orientado a, oye, necesitamos incrementar la utilidad, necesitamos incrementar la utilización y el aprovechamiento de los recursos. Y esto, pues directamente estamos hablando de la eficiencia, ¿no? Intrínsecamente, OE y otros indicadores que están alineados. Pero cuando nosotros mencionamos la eficiencia de los recursos o el aprovechamiento, no es únicamente de las máquinas, sino que también debe ser cuál es aquel comportamiento que estamos teniendo
con las máquinas, con las personas, la mano de obra que tenemos. Si sus compañías lo requieren, lo utilizan, lo que tiene que ver con los herramientales y para muchas también lo que tiene que ver con el espacio. ¿No? Tal vez el producto que nosotros estamos produciendo es de un volumen considerable y pues necesitamos también considerarlo dentro del proceso de producción. Ahora, hay algo que es bien importante y está alineado con una tendencia a nivel mundial que es debemos usar y debemos optimizar el uso de la energía, ¿no? Es un impacto social que se está teniendo, algo que nos está tocando como raza y pues también nosotros necesitamos estar orientados y considerarlo dentro de los procesos productivos. Ahorita hablaba, César, de cómo los cambios en los hábitos de consumo pues le han puesto varios retos, ¿no? A la industria de manufactura. Y mira, te lo digo como consumidor, la realidad es que sí, cada vez queremos productos más rápidos y más personalizados, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica y de esta realidad, hay un concepto, ¿no? Un concepto muy importante para la industria actualmente y seguramente para el futuro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se crea una cadena de suministro flexible, resiliente y adaptable para estos movimientos del mercado? Pues creo que tú lo has mencionado, ¿no? O sea, vivimos en un tiempo en que, y COVID nos lo demostró, donde simplemente las características del mercado pueden cambiar rápidamente, ¿no? Y como compañías y como personas también debemos tener esta capacidad de ser resilientes, de tener estos cambios, aplicar estos cambios de una manera dinámica y tomar acciones que nos conlleven dar mejores resultados. Algo que es clave cuando nosotros estamos hablando sobre cómo adaptarnos a estas necesidades y a estas tendencias que vemos es, oye, lo primero es utiliza de la mejor manera los recursos que estás teniendo, ¿no? Pero para nosotros utilizarlo debemos mantener un equilibrio y es un equilibrio entre la demanda que estamos teniendo, ¿no? La oferta y la capacidad de lo que nosotros tenemos. ¿Esto a qué va a llevar? Va a llevar a que nosotros tengamos estrategias específicas que nos permitan reducir el stock y el work in progress que puedan estar teniendo. Este trabajo, la producción en proceso que estamos viendo. Ahora, sabemos que esto no es un proceso lineal, que tiene un principio y un fin, sino que siempre tenemos cambios inesperados, ¿no? Actualmente, aún tenemos coletazos de COVID orientados a despacho, problemas logísticos, ahorita siguen algunos puertos en China están cerrados, lo cual ha deshabilitado la posibilidad de tener a tiempo, ¿no? O ha impactado, reformulo, tener muchas veces a tiempo la materia prima, conflictos a nivel mundial, mano de obra que es inaccesible. Entonces, como productores debemos responder y debemos nosotros estarlo considerando. Ahora, por supuesto, esto es fácil decirlo, ¿no? Pero cuando estamos en el día a día donde sabemos que gracias a todo este macroentorno, ¿no? Un entorno globalizado, no estamos cumpliendo a nuestro cliente, es donde debemos tomar las acciones adecuadas. Ahora, hay otros procesos y otras acciones que son importantes a nivel interno que tiene que ver con, oye, sincronizar lo que está pasando en el piso de producción, en nuestro shop floor, con lo que está pasando en oficina, en el back office, ¿no? Porque muchas veces las características, el mapeo de lo que está pasando en el piso no es la misma información que está pasando en el back office. Mantener esta comunicación bidireccional es clave, ¿no? Para nosotros llegar. Y finalmente, lo que debemos siempre estar enfocados es cuál es la calidad, cuál es la satisfacción de nuestro cliente y esto también tiene que ver con las entregas a tiempo que nosotros estemos realizando como compañía. Ahí, híjole, hablaste de un ciclo total, ¿no? 360 de productivo. Eh, y aquí es donde entra un poco y es el foco de esta webinar sobre la importancia que tiene la programación de producción. ¿Qué impacto tiene esta estrategia enfocada a un cliente, por ejemplo, César? Claro. Nosotros al hablar de programación debemos considerar que la programación es algo que sin importar el tamaño de la compañía o la industria de que estemos hablando, es algo que se realiza, es algo que sigue, ¿no? Y generalmente, ¿cuál es el proceso y cuáles son los retos que programación se enfrenta? Por supuesto, debemos saber cuál es la demanda, ¿no? Debemos saber, ya sea que es un make to order, make to stock, tenemos pedidos, tenemos forecast, tenemos tal vez demanda por otras órdenes de producción, pero el programador debe conocer esto. Y una vez conoce cuál es la demanda que está teniendo, debe comenzar a aplicar restricciones, que es donde esto comienza a hacerse
muy complicado, ¿no? Y va a ser interesante, Gabriel, que nos va a estar acompañando en la parte demostrativa de este seminario web, es una persona que lo vivió. Él era un programador de producción con alta experiencia en diferentes tipos de compañías y sufrió cuáles son estos dolores, ¿no? Por varios años de estar haciendo esto de manera manual. Entonces, ¿cuáles son las variables que se deben considerar? Ya sé que tengo una demanda, pero oye, ¿qué máquinas yo puedo utilizar? ¿No? Y más allá de qué máquinas puedo utilizar es cuál es esa capacidad dentro de las máquinas. Y la capacidad no es lineal, ¿no? O sea, que todos los productos van a funcionar, vamos a tener una misma eficiencia por máquina, sino que dependiendo del producto en la máquina, voy a tener una diferente capacidad. Asimismo, pues estas máquinas generalmente necesitamos una mano de obra involucrada, ya sea que sea una máquina automatizada, ¿no? Requerimos también el setter para que esté haciendo las diferentes configuraciones y demás. Si las industrias, dependiendo de la industria de la compañía, vamos a tener herramientales involucrados, debemos saber, está disponible, no está disponible, está en mantenimiento. Necesitamos, hay empresas que sus propios herramientales son fabricados in-house u otras que son tercerizados. Entonces, todas estas variables deben ser consideradas. ¿Ok? Esto únicamente hablando de disponibilidad de lo que está pasando de los elementos asociados. Pero también necesitamos saber la disponibilidad del material que estamos teniendo. Y aunque nosotros tengamos el check en todas las anteriores, viene un punto que es clave. Tiempos de preparación. Los tiempos de preparación es cuánto tiempo nosotros necesitamos para tener nuestra máquina a punto para comenzar a producir, ¿no? Y esto va a depender de diferentes características y por supuesto de la industria. Si estamos hablando de una industria donde el color es una de las características importantes, pues generalmente se sigue un esquema, una secuencia donde vamos de claro a oscuro, ¿no? Y tal vez los tiempos de alistamientos entre estos son más rápidos cuando estamos en este. Pero cuando estamos tal vez pasando de un color negro a un color blanco, pues necesitamos tener un tiempo de alistamiento mayor. Entonces, no son tiempos de preparación únicos, sino que también van variando con base a las características. Otro ejemplo que nosotros tenemos, tal vez pasando un poco más a la industria por procesos, en la industria alimenticia, oye, estoy produciendo un artículo que tiene componentes alergénicos, ¿no? Y voy a pasar a otro que no. Entonces, necesitamos hacer ciertos procesos de limpieza, ciertos CIPs, ¿no? Como puede pasar también en la industria farmacéutica, que por regulación, cada cierto tiempo, necesitamos estar haciendo estas limpiezas. Todo esto debe estar incluido en la programación, ¿no? Son variables donde los programadores, precisamente, generalmente en unas hojas de cálculo gigantes, tipo sábanas, están teniendo. Pero sigamos agregando. Tenemos prioridades para saber qué producto es más importante, qué cliente es más importante, tal vez lo que tenemos determinado, y pues una agrupación por características. Todo este proceso únicamente llevamos cuál es la demanda, cuáles son las restricciones, conlleva a que tengamos esta programación, un primer draft, ¿no? Y estos son procesos iterativos. Y a este punto, generalmente se tienen juntas de programación donde tenemos los líderes de las áreas, en algunas compañías hasta ventas llega a estar involucrada para determinar cuáles son las prioridades que se tienen, y pues tenemos líderes de ventas, operaciones, producción y programación. Por supuesto que es una operación clave, no únicamente porque estemos comprometiendo y determinando cuáles van a ser nuestras fechas de entrega, sino que también nosotros tenemos a los líderes, principales líderes operativos, involucrados dentro de este proceso. Con base en los comentarios, generalmente vuelve programación, hace ajustes y toma, presenta nuevamente algunas de los resultados. Y la programación generalmente toma de días, en los mejores casos, hasta semanas. Pero hay algo, cuando ya tenemos liberado nuestro programa, ha cambiado nuevamente y debemos volver a iniciar. Entonces, es un proceso que verdaderamente tiene un alto impacto dentro de cliente y de manera interna, y también, es importante resaltarlo, un alto costo para nosotros manejarlo. Y cuando nosotros estamos mencionando esto, es de vital importancia saber a la final cuáles son los outputs que nosotros estamos esperando, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Lo mencionábamos hace un momento. Entregas al cliente, ¿no? A tiempo, que nosotros lo podamos ver, alineado a satisfacción, responder de la manera adecuada a los cambios, ¿no?
en este caso de la demanda, como se menciona acá, y pues al nosotros optimizar y eficientar, tener una programación adecuada, también la calidad del producto, ¿no? Y el downtime, el tiempo de parada de las máquinas va a ser mucho menor. ¿Y cuáles son los outputs o las salidas de esto? Mayor incremento en satisfacción de cliente, el aumento en la eficiencia de la planta y optimización de los recursos y la reducción de costos, que son claves y son parte de los KPIs de la mayoría de gerentes o directores operativos y de producción. Ahora, ¿cómo eWorkplace ofrece y cómo nosotros ayudamos a las compañías a manejar estos retos? Que vuelvo y digo, todas las empresas, sin importar su tamaño, ¿no? O sin importar su industria, lo vienen realizando, precisamente a través de OpCenter APS. OpCenter APS es una herramienta, algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con un nombre que es Preactor. Preactor era el nombre anterior. Hace algunos años atrás, Siemens adquirió esta herramienta por parte de Preactor y es un programador que le permite considerar estas variables que mencionaba y otras, como decía, hay empresas que la temperatura, el espacio, el consumo energético es parte de su programación y pues es posible colocarlo. La verdad es que es una herramienta flexible, muy flexible. Está implementada, es la herramienta utilizada para la programación dentro de las mismas fábricas dentro de Siemens, pero también está implementada en empresas pequeñas, ¿no? Habla un poco de esa flexibilidad y esa plasticidad que tiene la herramienta. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Precisamente decirnos cuál es la mejor manera de producir. Ya tenemos unas órdenes, ya hicimos todo un análisis de planeación y ahora, con base a las características actuales, ¿no? Vamos a poder aplicar diferentes métodos para decir, oye, ¿cómo debería producir? ¿Listo? Pero no únicamente nos va a estar diciendo un único método o un único escenario. Y es donde, nuevamente, la experiencia del programador nos va a estar contribuyendo mucho, porque vamos a poder realizar análisis what if. ¿Qué es esto? No es más que decir, oye, ¿qué pasaría si tengo un escenario donde el material no llega? ¿Qué pasaría si la máquina no está disponible? ¿Qué pasaría si la mano de obra no la tengo? Y con esto vamos a estar orientados en las juntas de programación mucho más al análisis de la información que a la misma construcción de la misma, ¿no? Que esto es bien importante. Y con esto vamos a poder anticiparnos, porque con esta herramienta podemos proyectar cuál va a ser el comportamiento en el futuro y con base a eso, pues tomar las mejores decisiones. Y en caso tal de que sea necesario una entrega tardía, lo podamos notificar a nuestro cliente antes de que esto ocurra y no como generalmente pasa, que es a último minuto comunicar. Nuevamente, hablamos de satisfacción del cliente. Pero no solo me gustaría platicar al respecto, sino que también me gustaría que lo pudieran ver y para esto Gabriel nos va a estar presentando la demostración. Gabriel. Muchas gracias, César. Perfecto. Perfecto sus colocaciones. Bueno, ¿pueden mirar mi pantalla? Sí, Gabriel, vemos tu pantalla. Bueno, yo soy Gabriel, soy especialista en la solución OpCenter también, que es un sistema APS, pero también yo fui analista y coordinador de sectores de planificación y programación por mucho tiempo en la industria. Entonces, todos esos temas que César nos coloca, estas dificultades, estos objetivos y misiones que nosotros tenemos, es una cosa que viví. OpCenter, como usuario dentro de la industria, fue mi grande amigo para poder crecer dentro de la industria, para poder dar resultados continuos a los gerentes y directores de las industrias por donde pasé. Tanto que me apasioné pela herramienta, me torné especialista y hoy gustaría de dividir con ustedes cómo OpCenter puede te apoyar en estas situaciones. Bueno, empiezo la presentación les presentando la ventana de los diagrama de Gantt, que es básicamente una de las principales visiones donde podemos estar avaliando y mirando nuestra programación de producción. Estaré demostrando un proceso de ingestión de plástico durante esta demo. Y por eso, lo primero punto que llamó la atención es, mira, acá tenemos lo que llamamos en OpCenter de recursos primarios, son las máquinas, las estaciones de trabajo, donde
ejecutamos las operaciones. Por eso tenemos 2 máquinas de inyección, una estación de soldadura, montaje final, embalaje. Para cada una de esas máquinas, una solución APS o Center es una herramienta de programación con capacidad finita. O sea, para sabermos nuestro escenario, necesitamos determinar, limitar nuestra capacidad. Entonces, cada una de ellas tiene un calendario, una plantilla de calendario asociada, donde definimos qué comportamiento de turno tenemos a cada periodo. Un turno, 2 turnos, cuándo lo tenemos horas extras, cuándo tenemos fuera de turno. También definimos eventos como paradas de máquinas, mantenimientos, vacaciones, y eso nos determina qué es la capacidad finita que tenemos a cada una de estas máquinas que están en el diagrama de Gantt. Bueno, segundo punto es que si definimos la capacidad finita, ahora iremos consumir esta capacidad finita con la programación. Y la consumimos con operaciones de producción. A la izquierda tenemos acá operaciones no programadas. Inicialmente, déjame presentar cómo visualizamos este consumo en OpenCenter. Voy a sacar manualmente en esta demostración una operación. Y mira que esta operación de inyección la puedo programar en la máquina de inyección 1, 2, pero no la puedo en las demás. OpenCenter lo conoce eso por la ruta de producción. Dentro de esta operación que está ahora secuenciada acá, tenemos 2 elementos. La barra negra, que presenta lo tipo de preparación de la máquina, el tap time. Y la región colorida significa lo tiempo de proceso de agregación de valor que tenemos para producir este producto acabado. Hablando de estos tiempos, OpenCenter nos permite una visualización o una eficiencia distinta en cada máquina, donde el cumplimiento de esta barra, de esta operación, puede ser distinta a cada máquina. Entonces, podemos representar en detalle el tiempo, la eficiencia que tenemos en cada una de estas máquinas. Esto puede ser un primer punto de decisión de la programación, puede ser una de las primeras estrategias, dependiendo de las diversas estrategias que cada industria puede tener. Bueno, pero una solución APS no está enfocada en una programación manual. Queremos agilidad. Entonces, una programación APS irá nos permitir una programación automática de nuestra programación. Todas estas operaciones no programadas pueden ser alocadas en los recursos consumidos en la capacidad finita a partir de una regla de programación. Hablando de reglas más simples, podemos definir simplemente qué dirección iremos aplicar esta programación, adelante, hacia atrás, bidireccional. Y también qué criterio vamos a utilizar por prioridad, por fecha de vencimiento, entre tantos otros que podemos estar definiendo. Yo voy a programar acá una programación por dirección adelante, por fecha de vencimiento. Una vez definida esta estrategia, solamente necesito apertar el botón generar programación y todas estas operaciones no programadas serán alocadas en el diagrama de Gantt, consumiendo la capacidad finita de los recursos. Entonces, la primera restricción, que es la capacidad de estas máquinas, de estas estaciones de trabajo, ya está colocada. Pero tenemos otras cosas en la ingeniería que necesitamos respetar en la programación. Por ejemplo, las operaciones necesitan un sincronismo. No puedo empezar una programación antes que la operación anterior esté ya lista. Por eso, OpenCenter, estoy resaltando acá toda la cadena de esta orden de producción. Por eso, OpenCenter lo sabe que necesita guardar la conclusión de la operación anterior para entonces programar la posterior. Y también se necesita de productos intermedios de la lista técnica que necesito estar listos antes para entonces empezar la producción de un producto acabado o de cualquier nivel de la lista técnica de la BOM de este producto. Bueno, entonces el sincronismo es otra restricción que también puede contener tiempos de espera para, por ejemplo, un tiempo para resfriar una temperatura de un horno o el tiempo máximo que una producción era se expirar, por ejemplo, los farmacéuticos, alguna cosa así. Entonces son todas restricciones que OpenCenter está considerando. Además, tenemos otras restricciones. Mira que en el diagrama de Gantt tenemos acá una línea que representa suministro, donde nos representa en cada hiato de estos las existencias que tenemos en el stock o las órdenes de compra que estarán llegando en el futuro. Entonces, la llegada de un material tardío
también los impacta como una restricción para esta programación. No podemos empezar esta orden de producción en un tiempo más temprano porque necesitamos respetar esta restricción de materiales. Además, no son solamente llegadas tardías que nos comprometen la programación. Tenemos situaciones como esta orden de trabajo 15 que no está programada. ¿Qué se pasa acá? Si exploramos los materiales de esta orden, lo sabemos que tenemos una falta de material para una de las materias primas y por eso no la podemos programar. Tenemos una restricción definitiva acá. Por último, dentro de este resalto de operación, de toda la cadena que necesitamos hacer, tenemos el objetivo final, que es un pedido de venta en esta línea de demanda que tenemos en lo final de lo diagrama de Gantt, donde los hiatos significan los pedidos de venta, los pronósticos de venta, cualquier elemento que es un objetivo de demanda que tenemos a atender. Entonces podemos conocer si estamos atendiendo en tiempo o si estamos até mesmo retrasados en el atendimiento de una demanda. Pero las restricciones no acaban por acá, como César estaba nos comentando. Necesitamos, para operar estas máquinas, en definitivo en algunos procesos de programación, conocer si tenemos operadores en las máquinas disponibles para hacerlo. Si poseemos herramientas, si poseemos espacio que puede ser una restricción, cuál es el consumo, la capacidad máxima de un forno en volumen, de un proceso de mistura en volumen. Entonces tenemos también lo que llamamos de restricciones secundarias, lo operador de montaje, de embalaje, lo molde que es utilizado en las máquinas de injeción. Para cada uno de ellos también definimos una capacidad finita. Definimos también para cada uno de ellos qué es lo límite de operador de montaje que tengo para producir. Y la programación, lo consumo, no irá nunca permitir una programación que ultrapase esta capacidad de operador, esta capacidad de molde que tenemos disponible. Siendo esta también algo que nos impacta en esta programación. Pues bien, estamos avaliando simplesmente lo corto plazo, cómo es nuestra programación con las condiciones que tenemos en el proceso. Esto nos da un conocimiento estadístico de resultados de esta programación. ¿Cuántas operaciones están retardadas? ¿Qué es el tiempo total de preparación de máquina de setup que tengo en este escenario de programación? ¿Cuál es el lead time, el plazo total de atravesamiento de mi piso de fábrica para este escenario? A partir de esto, puedo conocer cómo son estos números con el escenario que tengo, con la regla de programación que le apliqué, y puedo estudiar escenarios posibles. ¿Qué se pasa si contrato más operadores? ¿Qué se pasa si adquiero más máquinas y herramientas para mi proceso? ¿Puedo tener una optimización que es estratégica para mi negocio, para mi industria? Realmente es una decisión a hacer. Por eso nos apoya esta tomada de decisión. Pero es muy común en un proceso de programación que necesitamos, una vez que tenemos el automático, y que no nos toma tiempo más para investir tiempo preparando este escenario, es muy ágil, es muy rápido, se torna importante comparar diferentes posibilidades, what if, escenarios. Entonces, si yo hago una programación para reducir, optimizar los tiempos de preparación, si hago una programación para minimizar el tiempo de preparación de máquina, si hago una programación para reducir la cantidad de pedidos en retraso. Entonces, vamos a practicar eso. Yo voy a sacar acá un screenshot de estos números estadísticos, de esta programación adelante por fecha de vencimiento que hacemos, y vamos a hacer una nueva programación con una regla de programación distinta. Bueno, estamos hablando acá de un proceso de fabricación de inyección de plástico, donde es muy clave para nosotros las etapas de inyección de plástico. Visualmente ya podemos mirar que las máquinas de inyección son nuestros cuellos de botella o nuestros recursos restrictivos en este proceso de producción. Es muy común en la industria de inyección, por ejemplo, cada industria tiene sus particularidades, pero es muy común, por ejemplo, en una industria de inyección de plástico,
que conforme agrupamos lo mismo molde, la misma herramienta de molde que estamos usando en la máquina de inyección, lo mismo tipo de material de polímero, la misma color que tenemos en estas máquinas, queremos tener tiempos más cortos para preparar la máquina. Y si investimos menos tiempos en la preparación de máquina, siendo este tiempo largo de este tipo de proceso, estamos naturalmente optimizando nuestro proceso, estamos naturalmente atuando sobre o cuello de botella do processo. Por isso, eu vou executar agora uma regra de programação que terá como objetivo reduzir este tempo de preparação nas máquinas de injeção. Déjame executar esta regra com este outro enfoque. Simplesmente cambio a regra que quero utilizar. Eu vou aplicar uma otimização de 5 dias, neste caso, no horizonte de tempo. Y rápidamente ya tengo un escenario totalmente nuevo. Estoy evaluando visualmente y no tengo muchas respuestas visuales también, pero para eso me agarro a las estadísticas nuevamente. Y puedo fácilmente, de esta forma, comparar lo nuevo escenario con el escenario antiguo. Mira, en un escenario que lo hacemos adelante por fecha de vencimiento, teníamos el tiempo de preparación total de las máquinas de 5 días y 12 horas. En el nuevo escenario tenemos de 4 días y 21 horas. El plazo total, el lead time de atravesamiento, que se era de 30 días y 5 horas, ahora es de 29 días y 14 horas. Entonces, rápidamente podemos estar mirando si es vantajoso esta estrategia para nuestra industria o si no es, comparando diversos tipos de escenarios distintos y comparando estrategias distintas a diferentes periodos de tiempo. Podemos programar una fatia de una forma y otra fatia con otra regla. Y así lo comparamos y decidimos junto con la dirección, la gerencia, qué es la mejor estrategia para seguirnos en la programación. Bueno, la última cosa que gustaría de demostrar es que es muy común tenermos paradas de máquina en la producción que se cambia totalmente la programación que tenemos lista y necesitamos responder. ¿Qué se pasa? ¿Tendremos más pedidos en retraso con eso? ¿Qué se pasa? ¿Qué comunico a los operadores en la línea, a los supervisores? ¿Qué orden tienes que respetar ahora para esta programación que puede se invertir de prioridades? Por eso vamos a simular acá en la máquina 1 simplemente un evento de un mantenimiento preventivo. Vamos a decir que tenemos un mantenimiento preventivo de 3 horas, de 2 horas y 30 minutos en este recurso, que rápidamente adiciona y mueve la programación. Esto puede nos crear situaciones como esta, donde la operación que estaba programada para después no es más respetada en lo tiempo, está empezando antes de la operación anterior. Bueno, mi programación no está más correcta. Con Open Center es muy simple de corregir eso. Podemos simplemente reprogramar todo o podemos usar una función de reparar esta programación, donde rápidamente podemos repararla. Open Center irá a corregirla y no tenemos más una situación que no es factible en la programación. De entre todas estas cosas que les demuestro en la producción, Open Center tiene poder para trabajar ainda muchas más situaciones y exactamente representar esta programación de futuro, que son los objetos, los objetivos y las restricciones de cada industria. Para el usuario, junto con la gerencia, la dirección, hacer la tomada de decisión, decidir qué es mejor, comunicar a los clientes cuándo son las fechas que pueden entregar los materiales, pensar cuáles son las mejorías que podemos aplicar en el proceso. ¿Cómo mejora si reducimos el tiempo de preparación de una máquina, el tiempo de proceso de una máquina? ¿Cuándo podemos dar vacaciones, conceder vacaciones a los trabajadores? Entonces, Open Center nos apoya en todas esas decisiones y nos fornece una visión clara y concreta de nuestro futuro en la industria. Muchas gracias a todos. César, por favor. Gracias, Gabriel. Como tú lo presentas y como lo podemos ver, yo resaltaría algo.
uno, la velocidad y el performance que llega a tener la aplicación, ¿no? Algo que generalmente toma mucho tiempo, como lo mencionaba en la primera parte de la presentación, pues fácilmente acá pudimos analizar con 2 escenarios diferentes. Por supuesto, el escenario de tener 10 bloques, 10 operaciones, pues no es el real. Generalmente tenemos cientos, sino miles de operaciones, ¿no? Y órdenes de producción, y pues aún así el performance sigue siendo muy bueno. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, César. Perfecto. Siguiendo con la presentación, me gustaría que viéramos también lo que tiene que ver con cuáles son esos beneficios, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ya vimos cuál es el impacto que tiene la programación de producción, pero ¿por qué invertir y por qué tener proyectos específicos para optimizar la programación de producción? Lo primero tiene que ver con reducciones de paros operativos, ¿no? Cuando estamos hablando de tiempos de alistamiento, al poder eficientar y tener optimización de los recursos de las máquinas, pues ya estamos hablando de manera directa, ¿no? Estamos incrementando, ¿no? Lo que tiene que ver con las entregas a tiempo para nuestros clientes. Reducimos los tiempos de preparación y liberación de programación, ¿ok? Y esto conlleva directamente a reducción de horas de trabajo, tanto a nivel de la programación como también operativo. Y finalmente, ¿no? que es una de las grandes métricas, vuelvo y digo, dentro de producción, es incremento en el porcentaje de OEE. Esto habla a que una vez nosotros implementamos OpCenter, en términos de semanas a un par de meses, ustedes van a poder comenzar a ver cuáles son los resultados. ¿Y eso a qué se debe? Pues porque precisamente estamos trabajando con aquellos procesos, con aquellos recursos o aquellas máquinas donde tenemos cuellos de botella y estamos utilizando diferentes estrategias para manejar. Pero veamos un poco más algo de datos duros, ¿no? ¿De qué hablamos? De acuerdo a estudios realizados directamente por Siemens. 25%, ¿no? Se ha llegado a evidenciar hasta un 25% de incremento en la productividad de la planta, ¿no? No es menor lo que estamos hablando. En algunas compañías, ¿no? Hasta el 80% de mejora en las entregas en tiempo y forma, ¿no? Reducciones de stock, lo mencionábamos, también 50%, alineado también con algunas prácticas y estrategias por parte de planeación, como MRP y MPS, y disminución del 50% de las órdenes de trabajo en proceso. Entonces, hablamos que es una herramienta y son implementaciones que están orientadas directamente a los resultados. Y es parte de lo que generalmente nosotros hacemos. Al momento de iniciar, de acercarnos, cuando tenemos nuevos clientes, identificamos cuáles son estas problemáticas, cuáles son los tiempos y posterior a la salida en vivo, volvemos a analizar y vemos cuáles son los resultados que se están teniendo. Pero veamos algunos casos de éxito donde se ha visto y se ha implementado, ¿no? En el caso de Martel, es la mayor productora de coñac en el mundo, hay documentación específica, completa, se las podemos hacer llegar si ustedes gustan leerla, pero me voy a enfocar a lo que tiene que ver con los resultados, que es un aumento del 12% de la productividad, ¿ok? Y pues cuando es multi-location, cuando tenemos diferentes facilities, pues la parte de los desplazamientos, ¿no? De los materiales, mismas personas y demás, pues son costos adicionales. En el caso de ellos fue algo que también se pudo reducir. ¿Eh? Hay otra compañía, Natural One, es una empresa brasilera, ¿no? Donde ellos con la implementación de OpCenter APS pudieron tener unos resultados bien interesantes. Pasaron de una planificación, ¿no? De 3 días a 2 horas. ¿Ok? Directamente, estamos hablando de todos los involucrados que veíamos, todos los escenarios, todas las variables, de 3 días a 2 horas. ¿Ok? Segundo, se incrementó la producción y la calidad del producto y tienen la posibilidad, una visibilidad de ya no ver, únicamente estar viendo 30 días, sino que tienen una mayor visibilidad hasta 12 meses. Bueno, y algo que es clave al respecto con ellos es, se pasó del desabastecimiento, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que tenían un 13% de desabastecimiento de las órdenes que estaban con materiales críticos a un 2% en el 2020. Entonces, son métricas y son medidas de empresas que han implementado, que sufrían, ¿no? Y que tenían la misma complejidad, como mencionábamos anteriormente, y que gracias a una implementación como OpCenter APS,
han podido tener esos resultados. Pero no es únicamente el producto, sino también es quién les está hablando. Y precisamente eWorkplace Manufacturing es una empresa que está 100% enfocado a manufactura. ¿Ok? Nosotros no estamos hablando, terminando esta charla, no vamos a hablar de puntos de venta, de servicios, no, nuestro enfoque es 100% manufactura. Y esto lo hemos hecho en los últimos 40 años, ¿no? Donde hemos ido expandiéndonos a nivel mundial. Nuestra casa matriz está acá en California, directamente, donde les estoy compartiendo. Acá están nuestros headquarters. Tenemos alrededor del mundo más de 500 empleados y más de 3,000 clientes en diferentes países. Nosotros tenemos tanto soluciones ERP, donde tenemos las soluciones certificadas por mismo SAP, como alianzas estratégicas con integraciones simples, como el caso de OpCenter, que permiten tener los resultados adecuados. Ahora, ¿cuál es el portafolio y por qué nosotros decimos estamos 100% orientados a la manufactura? Porque al igual que Gabriel, tenemos primero, de primera medida, perfiles que han estado del lado de manufactura. Nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo de investigación ha sido parte de esto y es productos de producción desarrollado por personas que vienen por parte de producción. Y tenemos diferentes aplicaciones que enfocan las diferentes necesidades. De primera medida tenemos lo que tiene que ver con calidad, no únicamente hablando de calidad, hablando como producto, cuáles son la calidad del producto, sino también la gestión del sistema de gestión de la calidad, donde tenemos auditorías, capacitaciones, todo lo que tiene que ver con gestión de documentos, lo manejamos. Manufactura 4.0, donde precisamente hablamos de fábricas inteligentes, smart factories, donde conectamos tanto dispositivos con aplicaciones o aplicaciones con aplicaciones a través del Integration Platform que tenemos. Soluciones de planeación y programación a través de MRP, MPS, OpCenter, APS, como lo veíamos en esta sesión. Soluciones logísticas, donde tenemos WMS para la gestión de almacenes, e integración con carriers, ¿no? Si sus empresas precisamente hacen cotizaciones con los diferentes carriers para envíos a nivel nacional, a nivel internacional, pues todo lo podemos hacer desde una aplicación, centralizando y reduciendo los tiempos. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las soluciones, tanto para manufactura discreta como por manufactura por procesos o basada en recetas, a través de soluciones ERP. Nuestro ADN es producción. Esto es lo que nosotros conocemos y es lo que hemos ayudado y hemos implementado por más de 40 años. Entonces, estamos prestos y estamos atentos a las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Hoy vimos, tanto en la presentación como en la demostración, solo una parte mínima de qué puede llegar a ser capaz una herramienta como OpCenter. Así que, por favor, estaremos más que complacidos que ustedes nos expresen sus dudas, sus comentarios de la sesión, para también poderlo tomar desde allí. Así es, muchas gracias, César. Sí, ahí en la parte inferior de su sistema ustedes pueden ver ahí el icono de Q&A, o si prefieren, a través del chat también podemos recibir sus preguntas. De hecho ya tenemos una pregunta que nos hicieron llegar durante la demostración de Gabriel. William Agudelo, muchas gracias, William, nos pregunta, ¿podemos ver un escenario por afectación de la materia prima? Claro que Hola, sí. Yasser. Hay algo. Adelante, Gabriel. No, por favor, César, puedes hablar, por favor. Claro, claro. Sí, hay algo que es muy importante, que es el pegging del material, ¿no? O la vinculación con materiales, donde de una u otra manera tenemos tanto el supply, todo lo que tiene que ver con los suministros, lo que está pasando, las operaciones y los niveles intermedios, y la demanda, como lo mostraba Gabriel. Entonces, ya sea que ustedes utilicen una ERP actualmente, se ve y haya un cambio dentro de la fecha del suministro, esta información es enviada directamente a OpCenter, y con base a eso, así como en el ejemplo que Gabriel decía, oye, se creó un downtime y necesito reparar la programación, es el mismo escenario. Oye, tengo un suministro, se actualizó, ya no llega en la fecha inicialmente considerada y necesito volver a programar. Entonces, todos estos escenarios, al estar conectados con el ERP, en caso tal de que ustedes tengan, sino también tenemos la posibilidad de conectarnos de manera standalone, donde directamente en el sistema, en OpCenter, se hace la actualización y se puede reprogramar.
Muchas gracias, César. William, esperamos haber resuelto tu duda. Tenemos por aquí otra pregunta y que creo que es un tema que tocaste brevemente durante tu presentación, César. Nos pregunta Arturo Enríquez, ¿existen diferencias entre Preactor y OpCenter? No, Preactor, como lo mencionaba, precisamente el former name, si lo que queremos ver, es el nombre en que inicialmente tuvo esta solución. Hace unos años, aproximadamente 4 años, pasó a ser parte del portafolio de Siemens y Siemens como tal ha dado el seguimiento, por supuesto, ha tomado y ha dado el soporte respectivo para la aplicación y ha seguido enriqueciendo esta aplicación. Así que hablamos que es un mismo producto, simplemente que es el último nombre o el nombre actual que tiene. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice Rodrigo M. Mi empresa no tiene un volumen de producción tan grande. ¿OpCenter podría ser funcional para mis procesos? Claro que sí. Mira, como nosotros veíamos, hay muchas variables y muchas restricciones asociadas dentro del proceso de programación. Entonces, es posible que tú digas, a mí, mi enfoque y mi objetivo de la implementación con OpCenter es eficientar y reducción de costos. Yo sé que la capacidad que yo tengo me permite satisfacer las necesidades de mis clientes, pero quiero utilizar los recursos de una mejor manera para que a mí me cuesten menos. Entonces, hay empresas que, como bien lo comentas, su objetivo es optimizar y mejorar las entregas a tiempo, porque tal vez hay un poco de desfase por las características y los cambios que tienen. Pero hay otras que dicen, este no es mi problema, tengo suficiente capacidad, pero quiero optimizar. Y en este caso, sin importar el volumen, podemos también trabajarlo con ustedes, Rodrigo. Ok, perfecto. Por acá tenemos otra duda en cuanto a la vinculación de OpCenter. Nos preguntan, ¿OpCenter es capaz de conectarse con otros softwares de producción? Sí, claro. Nosotros de manera nativa tenemos la integración seamless o de manera transparente con nuestras soluciones ERP basadas en SAP Business One, tanto Watchmaster como Optipro, pero también nosotros nos podemos conectar con cualquier tipo de solución, ya que a la final la tecnología que se usa permite hacer la importación de las necesidades, suministros, rutas, órdenes de producción. Se hace todo el análisis, los diferentes escenarios y posteriormente se devuelve. Entonces es algo que simplemente es una etapa adicional en los proyectos, a diferencia de los que ya nosotros tenemos la integración de manera nativa. Muchas gracias, César. Y bueno, creo que tenemos aquí, por aquí una última pregunta, ¿sí? De Mauricio González, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un software MRP y un APS? Okay. Gabriel, si quieres tú desde la perspectiva, por supuesto, no únicamente la teórica, sino tú estando en sitio, ¿cuáles eran esas principales diferencias, por favor? Sí, claro, gracias, César. Bueno, nosotros cuando fraccionamos los procesos de planificación y programación tenemos como etapas estratégicas, tácticas y operacionales. Pensando en los niveles de MRP, ese está mucho más conectado a la definición táctica y estratégica en el momento de la planificación, donde tenemos un plano maestro, generamos qué volumen estamos planeando para atender ventas futuras, pronósticos, forecasts, estas cosas, volúmenes de estoque, puntos de estoque. Después de eso necesitamos generar un MRP que tiene camadas distintas, como una generación del orden de producción, la generación de las recomendaciones de compra de materia prima, cómo necesitamos estar actuando con los sectores de compras. Entonces, esta es una etapa mucho más de planificación. OpCenter es la programación, es a corto y medio plazo, utiliza, claro, la información de lo MRP, de lo plano maestro, pero este está definiendo con estos elementos, con este volumen definido en la planificación, qué son los escenarios, cómo fabricamos, qué es la mejor forma de fabricar eso, cuándo es la fecha exacta que podemos atender a cada demanda. Entonces, MRP es para planificación, es para generación de estos objetos. APS es la herramienta para programación,
para optimización y definición de la mejor forma de hacer, de cumplir estos objetos, estas órdenes de producción. Y claro, hacer toda la relación, la conexión entre todos esos elementos. Muy bien. Y adicionalmente a estos factores que comenta Gabriel, es importante mencionar que la planeación se da muchas veces, pues es de manera anticipada, mediano y largo plazo, como decía Gabriel. Entonces se da sobre el teórico, donde se conoce, ¿no? Tal vez se tienen lead times teóricos, se conoce que las máquinas van a estar disponibles, pero la programación está orientada a qué está pasando en este momento. Yo esperaba que mi máquina estuviera funcionando, pero tal vez la máquina tuvimos un break y necesitamos vinculación de mantenimiento. Tal vez la herramienta se rompió y demás, y la programación te va a permitir eso. Te va a permitir, con base a la información actual, lo que está pasando en el momento, precisamente saber y tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, César, Gabriel, por sus respuestas. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. De cualquier forma, si van surgiendo dudas a lo largo del día, no se preocupen, les vamos a dejar ahí nuestro contacto. Y bueno, un poco para ir cerrando esta webinar, creo que traes ahí una frase, César, que va, creo, muy ad hoc a nuestro tema. Claro que sí. Yo creo que esto, nosotros a la final, programación no es algo que pasa en manufactura. Programación es algo que todos hacemos en nuestro día a día y algo que es clave dentro de lo que es gestión de tiempo, dentro de lo que tiene que ver con definición de actividades, es esta frase, que precisamente un quote de Stephen Covey, que es: la clave no es priorizar lo que está en la agenda, sino es programar las prioridades. Y eso es algo que todos podemos sacar provecho. Muchas gracias a todos, un gusto haber compartido con ustedes esta mañana y nuevamente espero seguir en contacto. Gracias, Yacer, gracias, Gabriel. Muchas Muchas gracias, gracias, muchas gracias a Carlos. los... Muchas Gracias, gracias a los Yasser. dos y como les había comentado, si tienen alguna duda o incluso si ustedes quieren tener una demo más profunda, más personalizada en cuanto al sistema de OpCenter enfocada a sus procesos de negocio, pueden escribirnos, aquí les dejamos nuestro contacto@eworkplace.com. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos en la próxima.